mis queridos teólogos. A ver, ¿qué es teología? Vamos a hacer ¿cómo se llama esto? Cuando yo tengo un vocabulario de las palabras claves que necesitamos comprender para estudiar esta clase, ¿de acuerdo? La primera es teología. ¿Qué es teología? Muy bien, de dos palabras griegas que quiere decir teo o deo, ¿no es cierto? No teo porque se aplica para el español, pero deo, Dios, y logia, ciencia, una palabra compuesta. Entonces sería el estudio de Dios, de las cosas del Señor, ¿no? De las cosas del Señor. Por eso es que cuando alguien dice yo no quiero conocer teología porque mucha ciencia mata la mente, mata el cuerpo, o la letra mata, no está mal eso. Hermanos, en algún momento alguna persona me decía a mí, ¿para qué está en el seminario? Si usted ahí lo que enseña es para hacerle perder a usted. Cuando yo conozco mejor a mi Señor, puedo tener una mejor práctica aplicativa en mi vida, una mejor doctrina. Y por ende me lleva a una mejor aplicación de mis virtudes, de mis valores, de mis principios. Y por ende obedezco a Dios conociéndolo mejor. De ahí que una mala práctica, una mala enseñanza va a repercutir en una mala concepción en su vida y por ende en una mala práctica de su obediencia y por ende va a llevarle a pecar y por ende va a llevarle a ser disciplinado por el Señor. ¿Me entienden? Todo tiene que ver con esto, hermanos. O sea, la enseñanza buena va a edificar. El estudio del Señor, de las cosas del Señor van a edificar su vida. Entonces, ahí está escrito, ¿no? Teología es la ciencia del griego teos que estudia la palabra de Dios. Muy bien. Es la madre de todas las ciencias. A veces ustedes han escuchado que a mí me dijeron en un momento, ¿y qué te vas a hacer? Yo decía, el Señor me llamó para el servicio, ¿no? Pero bien orgulloso, ¿no? Voy a estudiar teología. Te vas a morir de hambre, me decía. Tocará mantenerte, me decía. Pero hermanos, realmente esto en la Edad Media era la madre de todas las ciencias. Hoy se lo desvalora. Pero es la madre de todas las ciencias porque para ser pastor o para ser un maestro usted debe conocer lenguas, o sea, debe conocer otro tipo de lenguas, griego, hebreo, manejar todo ese tipo de cuestiones. Necesita conocer psicología, sociología, pedagogía. Por eso es que es la madre de todas, porque recoge todo para unirlas en una enseñanza. ¿Sí me entienden? Entonces no se sienta mal cuando ustedes digan, no, te vas a morir de hambre, no pasa nada, ¿no? Pero eso es el punto que uno tiene que dar en relevancia a su estudio de la palabra. Porque también puede decir, bueno, no, yo me siento bien, pero no estudio nada. Entonces, por ende voy a llevar una mala práctica. Perfecto. La siguiente, la Biblia. ¿Qué significa Biblia? La Biblia como tal, nosotros la llamamos Biblia, pero la palabra Biblia quiere decir biblión, ¿no? Que es una colección de libros, como tal. A veces uno le ha santificado el nombre Biblia. Pero si yo tengo otra colección de libros, es una Biblia. Por eso es que dicen la Biblia de la contabilidad, ¿han escuchado? Ese libro chico, la Biblia de contabilidad, de tales cosas. Es por eso. Pero en sí entonces viene de ese término Biblia. Muy bien, avancemos. En cuanto a la revelación, ¿qué significa revelación? Lo que está revelado. Muy bien. Y ha sido... Ahí está el verbo griego, ¿no? Que significa recorrer el velo para que uno pueda mirar. Ahora, la revelación de Dios ya fue dada en la Biblia. ¿Me entienden? De lo que Dios quiso revelarse. Exactamente, es la revelación del Señor. Por supuesto. Entonces, por eso es que es un poco importante que usted mire muy bien cuando alguien le dice a usted, yo tengo una nueva revelación de parte de Dios. Porque si entonces la Biblia que no va para nada. Porque ya le va a decir a mí que necesito la revelación de él y voy a ir mejor a él para que me diga lo que quiero escuchar y no voy a leer la Biblia. Pero la revelación perfecta de Dios fue dada, porque decía el pastor, no, toda la escritura es inspirada por Dios. No fue traída, dice Pedro, por elementos humanos ni deseo humano, sino traída del mismo Señor. Entonces, en cuanto a la revelación, en este punto es donde se marcan muchas pautas, en donde yo decido si acepto otro tipo de revelación de tal o tal persona. Aquí es donde muchos tuercen, hermanos, aquí es donde muchos tuercen, porque la revelación de Dios no fue dada, pues, o sea, si toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para todo, como dice la palabra,
pues yo voy a encontrar aquí cosas, no voy a necesitar ir a una otra persona que me diga lo que Dios me va a decir en la Biblia. ¿Sí me entiende? Algo nuevo. Ya fue dado lo que tiene que ser revelado. ¿Perfecto? ¿Está comprendido este tema? Si hay alguien que me dice, hermano, yo tengo esta revelación, veamos qué dice la palabra respecto a eso. Porque si tiene que ver con la palabra, pues yo voy a obedecer. Pero si no tiene nada que ver con la palabra, pues ¿para qué tengo la palabra entonces? Pregunto yo, ¿para qué Dios dejó la Biblia entonces? ¿Sí me entienden? Es un punto, como digo, que a veces quiebra y puede más que para uno ser susceptible, sobre todo si lo tomamos en un ámbito mucho más general. Pero es muy clave esto, hermanos, es muy clave. Perfecto. Avancemos. En cuanto a la inspiración, la Biblia es soplada por la letra de Dios, se refiere a la preservación de la revelación de Dios en forma escrita. La Biblia tiene una autoridad divina. Entonces, ¿qué decimos que es la inspiración? Una preguntita, ¿por qué hay pastores que se hacen llamar profetas y otros que se hacen llamar apóstoles? Ya, ese es uno de los temas que causa mucha polémica en estos ámbitos. Lo que dice la palabra en cuanto a los dones son oficios. Cuando habla del tema de profetas o apóstoles o pastores o maestros, se refiere a oficios como tal. ¿Me entienden? Ahora, hay un nuevo movimiento que Pablo no es nada nuevo a propósito, pero lo catalogamos como nuevo porque ha aparecido grandemente. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo hace una defensa de su evangelio, de su fe, de su encuentro con el Señor y dice: yo no soy en nada menor a esos super apóstoles? Es porque en ese tiempo ya había esa tendencia de personas que ponen sobre ellos la autoridad para ellos dominar sobre gente en común. O sea, si yo, por ejemplo, digo aquí, hermana, yo soy profeta y le voy a decir que el próximo año usted va a tener un carro 0 kilómetros. A mi mamá le dijeron eso, a mí también, hasta ahora estoy esperando el carrito, ¿no? Pero hermanos, si no es nada, o sea, el profeta en su contexto original tenía 3 oficios. Esto quiero decirlo para que comprendamos lo que la Biblia dice respecto al profeta. Primero, el profeta es alguien que habla de parte de Dios, ¿cierto? O sea, que viene de parte de Dios a decir algo que va a suceder en el tiempo pasado, que puede acontecer para el pueblo, pero viene de parte de Dios. El oficio del profeta tenía 3 sentidos. Primero, a dar una advertencia de parte de Dios, una advertencia. Segundo, no hiciste caso de la advertencia, viene un juicio de parte de Dios, el juicio de parte de Dios. Y el tercero, la esperanza de parte de Dios, la esperanza de parte de Dios en que vas a ser retornado. Entonces, pensando en esto, las 3 cosas se encuentran en la palabra. Yo soy un profeta cuando hablo la palabra de Dios en el sentido bíblico. ¿Por qué? Porque estoy hablando la palabra de Dios en el sentido bíblico como tal. No soy aquel que le digo, como digo yo, mi hermano, que usted va a tener tal cosa o que va a pasar tal cosa en tal punto. Yo, si no estoy leyendo la palabra de Dios y no dependo de la palabra, quizás pueda ser utilizado por Satanás esa persona y decirme a mí confundirme, hermano. Pero ustedes recuerdan que ahí en el libro de los Corintios habla la palabra respecto a que cesarán las lenguas y acabará la profecía. ¿Cuándo qué? ¿Cuando venga? ¿No? Cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Cuando venga Cristo. Cuando venga Cristo. ¿Eso quiere decir que aún estos dones son vigentes o no? Hay también una parte que dice que ya estos dones no son vigentes, que se cerraron cuando el canon se cerró. ¿Me entienden? Pero lo que dice la Biblia es eso, que cesarán las lenguas, acabará la profecía cuando venga lo perfecto. En parte conocía, dice Pablo ahí. Pero entonces, si nosotros miramos la palabra, es lo que dice respecto a este tema de los profetas. ¿Me entienden? Y es importante que usted permanezca en la palabra. Ahora, la pregunta, yo estoy tratando de armar todo el concepto para poder responder esa pregunta, ¿de acuerdo? Porque no tiene que ver con, no, si son de diablo, punto. No, esto hay que responderlo de cuanto a la hermenéutica y en cuanto al exégesis de la palabra. Entonces, pensando en ese punto, hermano, hoy hay personas que se llaman profetas y apóstoles en cuanto a un nuevo movimiento de reforma apostólica. Esto ya se viene dando desde el tiempo de Martín Lutero, de Calvino, y hay unas defensas de Calvino para aquellas personas que estaban diciendo que eran profetas.
y que estaban diciendo que eran apóstoles, y que usurpan el trono de Dios en ese proceso, o sea, que usurpan la palabra de Dios, porque si yo le digo algo a la persona, como decía, si yo le digo a la hermanita, cáigase, ¿no es cierto? Y le toco y se cae, y todo el mundo ve que hago eso, ¿qué va a generar en mí? De parte con ustedes para conmigo. Ten cuidado, ¿no es cierto? No le topen a él porque puede hacerles mal, ¿me entienden? Eso es un poco el tema. Claro, exactamente, cuando el hombre se pone, exactamente. Entonces, lo que yo personalmente, hermano, considero es que si queremos guardar el proceso en cuanto al apostolado y en cuanto a la profecía, un apóstol bíblicamente es aquel que siembra iglesias, es aquel que fue enviado. El tema morfológico de la palabra es aquel que sale, aquel que va y siembra iglesias, aquel que siembra iglesias, que planta iglesias, que levanta hombres. ¿Vale? Exactamente. Sí, pero como digo, hoy o es el punto en el que se van al hecho de yo soy el apóstol y el apostolado y tengo todo el tema, o la profecía y movimientos proféticos por aquí, por acá, por allá, y dejo de lado la palabra, está mal. Y el otro punto es totalmente desautorizar lo que la palabra está hablando en cuanto a los ministerios que fueron dados. A unos constituyó, a otros, es lo que enseña la palabra, pero debo entender qué significa ese tema. ¿Estamos de acuerdo, mi hermano? ¿Sí? Espero no haberme confundido más. Espero haberme dado de alguna manera. Muy bien, entonces avancemos un poco, hermanos queridos. Vamos con la iluminación. Teológicamente se refiere al ministerio del Espíritu que capacita a los creyentes. Entonces, cuando yo digo, soy iluminado de parte de Dios, es el ministerio del Espíritu Santo en mi vida. Hay una iluminación de parte del Espíritu en cuanto al ministerio que Él realiza en mi vida para aceptar, como dice ahí, y entender la escritura del Señor. Muy bien, el Espíritu Santo no es un sustituto del estudio bíblico. El Espíritu hace que nuestro estudio sea efectivo, lo que decía nuestro pastor. No es un sustituto, no es que el Espíritu diga, bueno, ve tú. No, eso es lo primordial, porque Él inspiró y Él nos lleva a esa palabra, ¿no? A esa disección de la palabra del Señor. Muy bien, entonces avancemos. Cosmovisión es la manera en la que vemos a Dios, a la palabra del mundo, es decir, viene del punto de cosmos, que es todo, y la visión del cosmos, de todo, ¿no? La palabra utiliza la cosmovisión o el cosmos para referirse al mundo en sí, a este mundo. Entonces, cosmovisión sería el enfoque o la visión que yo tengo de Dios, ¿de qué más? De la palabra, de donde yo vivo, de la gente, ¿no es cierto? Muy bien. Esto un poco para entender también qué cosmovisión nosotros tenemos. No es la misma, como decíamos, no una cosmovisión de acá. Es su cosmovisión, ¿no? Es como el mundo, ¿cómo entiende el cosmos alrededor? Muy bien, avancemos un poco, hermanos queridos, para poder llegar, porque estamos tomando mucho tiempo en esta cuestión. Muy bien, la contextualización que tiene que ver entonces con aquello que está alrededor mío, poder, o más dicho, la palabra de Dios, poderla poner en mi contexto, en mi realidad, en donde yo vivo, en lo que yo paso. Esa sería entonces, según lo que dice acá, el proceso de transportar el mensaje de la Escritura hasta nuestros días sin violentar su sentido original. Es decir, yo traigo el contexto bíblico, lo que la palabra enseña, pero sin quebrantar los principios básicos de una exégesis, de una hermenéutica, de una homilética, en mi contexto esencial. ¿Está bien? Está muy chiquita, ¿no es cierto? No importa, usted la tiene nada más lo que le digo. Muy bien, la hermenéutica se divide en dos partes esenciales: la hermenéutica general y la hermenéutica especial.